Y hoy día vamos a tratar la más pequeña de las semillas. Si bien el grano de mostaza no es la más pequeña de las semillas, pero en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, se lo usaba como una semilla insignificante. Pero quiero ilustrar justo lo que hemos tratado también en escuela dominical y hemos tratado también lo que comentó Ludis, lo que comentaron algunos, tiene algo de relacionarse entre la fe, la fe y la forma de ser las personas, ¿no? Ahora hablamos mucho de influencer, pero antes, permítame contarles una pequeña historia. Ustedes saben que yo tengo mi baúl de historias y me gusta contarles a ustedes porque refleja un poco lo que vemos y me ayuda también con el mensaje. Dice que había un gran rey y ofreció un gran premio al artista que pintara el mejor cuadro más bello que representaba, que representase la paz y la fe. Muchos grandes artistas lo intentaron, el rey miró, no le gustó los cuadros, y se paseó por toda la galería viendo, viendo, y le sugerían sus chambelanes, su viceministros y toda su corte, que ese era el mejor y el otro. No, dijo, no, no me gusta. Entonces al final dijo, este me gusta, sepárenlo. Y este otro también. Entonces separaron los dos y toda la corte se puso alrededor y quien era el jurado y juez era el mismo rey. Entonces el primer cuadro representaba un lago en calma. Era un espejo y perfecto, casi sin olas, montañas altas, armoniosas, majestuosas le rodeaban. El cielo era azul intenso con blancas nubes, algono- algodonadas, blancas, con un sol brillante lleno de luz. Todos los que vieron ese cuadro y dijeron, este rey, este representa la paz y la fe. Entonces él quedó mirando y, y se puso a mirar el otro cuadro y todos lo siguieron. El otro cuadro igual contenía montañas, pero este eran abruptas y rocosas y oscuras por un cielo sombrío, de lluvia atravesada por relámpagos. Había una tormenta detrás y por el lado de la montaña una cascada espumosa y, y grande. Para algunos dijeron, rey, este no es el anterior, este no representa la paz y la fe. Pero el rey tenía buen ojo y miró y vio que al costado de la cascada había un pequeño matorral. Y por esa hendidura en esa rama había un pajarillo que había construido un nido y supuestamente si estuviera real todo eso, en medio del bullicio de esa agua espumosa, el pajarillo descansaba en su nido junto con sus polluelos, en paz y fe y resguardado allí de todo ese ambiente. ¿Sabes qué cuadro escogió el rey? ¿Y sabes por qué? Escogió el segundo. El rey, completamente emocionado, se dirigió al primer cuadro y explicó a todos, dijo, representa la paz y fe en circunstancias muy ideales. Pero la vida no es así, no siempre es así. Como ustedes ven, el segundo cuadro es caótico, pero él representa la verdadera paz y fe que viene del interior, que a pesar que ocurre todo alrededor, toda esa vorágine, ese pajarillo en ese nido y esos polluelos vivían en fe y en paz resguardados por Dios. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor? Los pajarillos del campo no buscan qué comer,
Ellos comen las semillas que les dio el Señor, no se afanan. Así que el segundo pintor comprendió realmente esta verdad y la plasmó en el lienzo. Dios desea para ti, estimados amigos que nos ven y hermanos que están acá, Dios está interesado en cambiar tu corazón en las circunstancias. Él se está preocupando por ellas y te ayudará a cambiarlas. Tu paz y tu fe están completamente dependientes de Él, porque Él da en medio de estas circunstancias caóticas, da estas palabras. Y el mismo Señor Jesús lo dijo: mis pasos doy, mis pasos dejo. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Y en otra palabra dice que vamos a tomar este tema. Por vuestra poca fe, de cierto os digo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, verías este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Veamos esta parábola hermosa que demostraba el Señor enseñando a la gente de ese tiempo el grano de mostaza, la más pequeña de las semillas. Como no sé si ustedes conocerán la semilla de la mostaza, ya la vamos a ver dentro de poco. Es de color negra o marrón. Si ustedes han visto la cabeza de un alfiler, ese tamaño es. En los tiempos de Jesús se usaba frecuentemente para referirse a cosas pequeñas que se pudieran imaginar. De hecho, la expresión pequeño, como un grano de mostaza, ha llegado a ser un proverbio. Por ejemplo, el Señor lo usó para referirse a la fe de sus discípulos. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, a pesar que esta semilla es tan pequeña y la planta de mostaza puede llegar a alcanzar hasta 4 metros de altura con un tallo grueso del tamaño de un hombre fornido. ¿Cómo sería esta palabra? Se trata acerca del crecimiento. Mientras la parábola del crecimiento de esta semilla da énfasis que la semilla, lo suyo tiene vida y por razón crece. Y en la parábola de mostaza nos explica de dónde llega ese crecimiento. Por primera vez en la cual Jesús no dio ninguna explicación con respecto ni a sus discípulos, a nadie en los evangelios. Se sugiere que Jesús presentó la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura antes de explicar la parábola de la cizaña. En Mateo, me estoy refiriendo al Evangelio de Mateo, porque ellos ayudarían a preparar a los discípulos para la explicación. Tanto esta parábola de la semilla de mostaza como la de la levadura sirven para demostrar cómo se desarrolla y se extiende el reino de Dios. Una forma de crecer y lo otro es un poco a lo interno. Y es por eso que vamos a descubrir su gran verdad central. Un favor, Daniel. ¿Tienes el video para que vea la congregación? Por favor.
is enthroned forever. By the work of Christ alone, we are united in him, heirs of the kingdom of God, reminded by the humblest of seeds. Amén. Vamos a ver qué explicación nos da la semilla de mostaza. Primeramente, nunca hay que subestimar el poder de Dios para concluir con su obra de perfeccionamiento que hay en nosotros mismos. Cristo se encuentra preparando morada para quienes lo siguen, dando fortaleza. Hace unos años, un pastor me enseñó la semilla de mostaza. Lo tenía en un llaverito chiquito de acrílico y jugaba siempre con él. Entonces le digo, pastor, pero ese acrílico, yo he visto pues acrílicos que tienen hormiguitas, tienen monedas, tiene todo. Eso no tiene nada. No, sí tiene. Y le digo, ¿qué es lo que tiene, no? Mira bien, tenía un puntito ahí. No sé, parece una imperfección. No, me dice, es un granito, es una semilla de mostaza. Y me contó la historia de la semilla de mostaza. Lo usó para ilustrarme a mí. Contestarles que una semilla de mostaza da la oportunidad de relatar en una breve parábola de Jesucristo, la cual usó esta pequeña, insignificante semilla para poder explicar el reino de Dios. Mateo lo registra a Jesús con el término los cielos. En otros evangelios dice el reino de Dios. Lo que pasa es que los judíos religiosos de esa época no pronunciaban el nombre de Dios por reverencia, por no quebrar el tercer mandamiento y prohibir usar el nombre de Dios en vano. En esta corta palabra, el Señor Jesucristo se encuentra también en Mateo 13, 31-32, dice así. Otra parábola refirió, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en su ramo. Como ustedes ven, es bien corta. Y la semilla también es pequeña, o sea, de 2 versículos lo hizo. Pero él tiene un mensaje tan amplio y tan profundo y el significado que da. Examinemos qué podemos sacar de esta parábola. Como ustedes saben, es un inicio modesto y como ustedes vieron en el video, era pequeño. La parábola en sí es extensa. El sembrador, el hombre que sembró, es el Señor Jesucristo. Su campo es el mundo y el crecimiento somos todos nosotros. Las primeras palabras de este capítulo del 13 siempre se trata de la siembra de la semilla del Evangelio, las buenas nuevas del reino, a través de la predicación de las palabras. Hace 2 domingos traté del buen sembrador. Algunas semillas caen, como dicen, en terreno rocoso y no brotan. Otras caen en un terreno muy poco y crecen y al poco tiempo se marchitan. Otras semillas caen en tierra buena y rinden mucho fruto. También está la parábola cizaña. Demuestra la exposición específica del enemigo al propósito de Dios de llevar a los hijos de esta humanidad a su gloria, a que sean hijos de Él. En Hebreos 2:10 dice, es el plan de Dios, pero el plan no será saboteado y la cosecha de recoger y separándola de la cizaña del buen grano prevalecerá. En esta
En esta parte, Cristo agrega otra dimensión de la enseñanza acerca del reino. En el mundo actual, en el reino de los cielos, comienza con una persona, el Señor Jesucristo, con sus discípulos, entre cosas insignificantes, pero su poder es fuerte y eterno, y crecerá hasta convertirse en algo más grande en nuestras vidas, que nosotros ya hemos recibido, hemos sido tocados por otros, y nuestras propias vidas crecerán, y tocaremos a otras personas con el Evangelio. El punto esencial de esta parábola es el primer comienzo, muy pequeño, pero un resultado muy grande desde el principio hasta el fin, entre el presente y el futuro del reino de Dios. Los versículos anteriores el 24 del mismo capítulo 13 de Mateo, dice: la semilla del reino sembrada por el Señor, el campo, como le dije, es el mundo. A pesar que comenzó con pocas personas, pero la vitalidad de la palabra es interna y de un crecimiento desmesurado y milagroso. Dirán ustedes, ¿qué comienzo insignificante se refería al Señor Jesucristo? Seguro que tenía que ver con su propio ministerio público. Recuerden, ahora pues valoramos a nuestro Señor, ¿no? Como una persona histórica y como Dios. Pero en su tiempo era un rabí desconocido, en un rincón perdido de Palestina. El mundo era muy amplio, rodeado de un puñado de discípulos sin demasiada calificación. Y finalmente fue abandonado por las multitudes, sin reconocimiento de los líderes religiosos, sin una clase de influencia política. ¿Qué podía surgir de allí? Pero eso no es todo. Y la terrible, estoy hablando, debilidad, porque para ellos era un oprobio ser castigados y crucificados en la cruz. ¿Quién podía imaginar en ese tiempo que un judío ajusticiado en una cruz por un imperio romano, grande y fuerte, rechazado por su propio pueblo, abandonados por sus discípulos, pudiera surgir un movimiento tan, pero tan grande que en 2000 años sigue creciendo en todos los países del mundo? Ahí me hago recordar a las palabras de Pablo en 1 Corintios 1:23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezaderos, y para los gentiles locura. ¿Cuál es el final glorioso al que se refiere? Una diminuta semilla hasta convertirse en un árbol mucho más grande y majestuoso que el Nabucodonosor. Ustedes leen, no voy a leer todo el versículo, Daniel 4, del 10 al 22. Que también tengo otra prédica que más adelante la voy a hacer, se llama La locura de Nabucco. Las ramificaciones dice que, si leen esa palabra, llega hasta los confines del universo, que la creación mía está liberada de la esclavitud, ¿no? Y representaba que todos los países se acogían a él. Pero ahora Dios nos ha dado libertad de la esclavitud, de la corrupción, libertad a los hijos de Dios. Romanos 8:21. Todo en el cielo y la tierra hallarán seguridad, satisfacción, deleite y magnificencia de su dominio. El reino de Dios tuvo un comienzo escondido, como la levadura escondida en la masa, que se extenderá hasta que no haya lugar en esta tierra, donde el infierno pierda fuerza y victorioso el poder de aquel Cordero, como inmolado, que está sentado en el trono de la eternidad. Aquel grupo de discípulos asustados y perseguidos, Juan 20:19, si lo leen,
se convertirá en una multitud que nadie podía contar. Tenemos después del Pentecostés, Pedro predica y se convierten miles de personas. Y otra vez habla y se convierten. Y la iglesia primitiva creció enormemente en esos primeros años donde estaban los apóstoles y después se expandió por todo el mundo. Y podemos más que se convertirá en una multitud que no se pueda contar. En Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual no podía contar, entre todas las naciones, y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas las manos. En cada momento actual, Dios nos reina manifestando con todo su poder. Por todo lo contrario, su presencia en este mundo, aunque viva y eficaz, es humilde y muchas veces oculta, incluso de su propio ser. Pero ya tiene dentro de sí mismo la semilla, que tiene esa pequeña semilla, puede desear resultados extraordinarios. Son frágiles y débiles, expuestos a peligros. Pero el apóstol Pablo expresó muy perfectamente en 2 Corintios 4:17. Nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. Y 1 Corintios 1:26-27. Mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. La falta de importancia, de influencia, fuerza social de la iglesia a través de los siglos ha venido a confirmar las palabras del Señor Jesús en Lucas 12:32. Manada pequeña, yo los envío como ovejas en medio de lobos. A pesar que la debilidad y la pequeñez, la sencillez son características de la obra de Dios en este mundo hasta su venida, podemos pensar en innumerables ejemplos de los esfuerzos que se hacen, tal vez pequeños o tal vez muy pocos. Una profesora de escuela dominical enseña a grupos pequeños y se distrae y están ahí. Un evangelista es rechazado por sus posts o sus prédicas y le mandan apoyadas. O como era cuando estábamos en lo físico, le rechazaban y le botaban los tratados más adelante. Un predicador, pero que no sea yo, se le duerme escuchando su sermón. Unos padres que intentan guiar a sus hijos en los caminos del Señor y a veces no tienen éxito. Y es cierto que la obra que hacemos por la extensión del reino, de nuestra parte tal vez parezca insignificante y pobre, como dijeron los enemigos del pueblo de Dios en los días de Nehemías 4:3. Ellos edificaron un muro de piedra. Si subiera una zorra lo derribará. Y a veces tenemos ese tipo de personas que a veces, tú con tus cosas, sí que predicas. Pero no saben que todos tenemos esa semilla de mostaza, vital, fuerte, perenne. Dios nos promete, no olvidemos que aprendimos con la parábola del crecimiento de la semilla. El avance de su reino no depende de esfuerzos humanos, sino del poder y los propósitos de Dios. Dios dijo que aún si aún un vaso de agua dado en su nombre quedaría sin recompensa. A menudo somos víctimas de desaprobios o de engaños, pero lo importante siempre hacer ruido. Es muy diferente en su modo de actuar. Nosotros no hacemos ruido.
presentamos la palabra de Dios viva y eficaz para cada persona. Y como hemos visto en el video, podemos tocar a otras personas. Yo me acuerdo hace 2 sábados o 3 sábados, Carmencita presentó un video muy precioso. Y dije, qué bonito. Un día lo vamos a pasar, voy a pedirle permiso, en el cual una persona predicó la palabra a otra, y esa a su vez a otra, y esa a su vez a otra, y al final estaban trabajando en el mismo sitio. Pero esa persona que empezó la buena obra con otra, fue contagiando del evangelio. Si el COVID se contagia, nosotros debemos contagiar alegría, gozo, las palabras nuevas, el entusiasmo. Como dijo Ludis, hay que dejar el temor y el miedo y tener fuerzas en el Señor. Debemos animar en nuestro servicio al Señor, sabiendo que grandes cosas proceden de principios tan pequeños o obras tan pequeñas. ¿Quién sabe? Una de las maestras de escuela dominical toca a un niño y puede ser que este niño llegue a ser un pastor y tenga una congregación floreciente como es la de Bellavista. Yo quisiera que salieran más hijas de Bellavista. Tenemos a Ventanilla y puede producirse más. Una conversión de alguien puede ser el comienzo de una iglesia floreciente y poderosa en la casa de ese hermano. Una palabra iniciativa puede crear una gran empresa cristiana. Una semilla de seguridad es una rica cosecha en almas salvadas. No despreciemos estos comienzos humildes. No caigamos en la tentación de pensar para lo poco que podamos hacer no vale la pena ni siquiera poder empezar. A veces podemos decir, procrastinamos, dejamos para mañana. No nos desanimemos porque tal vez tenga un aparente fracaso o por la pandemia que está presente por ahí. No tengamos confianza en la palabra de Dios, que hará todo esfuerzo honesto para servir y finalmente multiplicado para su gloria. Lo que tú siembras, otros regarán y otros cosecharán. Nosotros moramos bajo su sombra. Y hará correr una corriente de aves entre los arbustos, porque les encantaba, dice un autor, esas semillas negras y comerlas. ¿Qué se refieren con estas aves? Unos dicen están divididos, unos representan como cosas que te distraen y te pueden hacer los teólogos. Otros dicen que hay referencia a que tú puedas acoger y a que muchas naciones, casas, familias estén bajo tu cuidado. Recuerden que las ramas son ustedes y pueden sostener a otra familia. Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor. Él y su reino era un gran árbol donde se cobijaban muchos pueblos y naciones. Y es la verdad. El reino de Babilonia fue uno de los más grandes del antiguo, del mundo antiguo. Recuerden los jalines de Babilonia y otros que hizo, pero lo conquistaron los medo-persas. No lo supo cuidar sus hijos y sus nietos. Es interesante cómo se hizo esta parte de ahí. Dice en la palabra en Ezequías 17, 24, dice, y habrán todos los árboles de campo que yo
Jehová, batí al árbol sublime y levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Refiriéndose un poco a lo de Nabucodonosor. En este parábola, Jesús se atreve a decir cómo hacer el ministerio. Lo realiza tal vez un poco como profecía, que Jesucristo está sembrando el reino mesiánico y encontraría refugio todos los pueblos y naciones de esta tierra. Seamos partícipes de eso. También vemos como maestro, y lo que leyó Esther, ¿no? Que él siempre explicaba con parábolas para dar su enseñanza. Dice, les hablaba conforme a lo que podían oír. De repente el nivel no era tan alto y aprendían así varios principios de gran utilidad. Jesús acomodaba su enseñanza a la capacidad de su audiencia y con mucho amor y sabiduría les explicaba las grandes verdades del reino. ¿Qué pasaba si nuestro Señor decía, apacientan mis alpacas? Ellos nunca habían visto una alpaca. Apacientan mis elefantes, de repente habrían escuchado, pero en su lugar usaba cosas prácticas que ellos bebían alrededor. Apacientan mis ovejas. ¿Cómo sembrar la más pequeña de las semillas en tu vida? También hay esa lección. Cuando el Señor Jesús enseñó el reino de Dios, es como una pequeña semilla de mostaza que crece considerablemente, también está demostrando el poder de Dios, que se hace a través de su obra, cualquier instrumento que se elija. El Señor siempre comenzaba con algo humilde, pero era para su gloria. El apóstol Pablo escribió algo similar, pero tenemos este tesoro que ya repetí, en tesoro de barro, y ahora lo completo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros y no desesperados. Segunda de Corintios 4, 7, 8. Dios nos da el poder del Espíritu Santo para desarrollar nuestra fe y justicia en su pueblo elegido. Este magnífico poder es el mismo por el cual resucitó Jesucristo de entre los muertos, el cual puede actuar entre nosotros a fin que produzcamos frutos para Él. Este poder es extraordinario, hermano, y trascendente. Estimados amigos que nos escuchan, aunque sea un pequeño comienzo, como esta semana, ese poder de vida y de fe está dispuesto cuando las personas se dan cuenta que tienen el verdadero poder de Dios inherentes en ella, sino que también pueden recibirlos. Amigos, tú también puedes recibirlo. Me preguntará, ¿y qué hay de usted? ¿Y de mí? ¿Llegó a ese punto? La clave es vivir cada momento la palabra de Dios y enfrentar los retos con valor y confianza que el que está dentro, que es el Espíritu Santo, es garantía de la vida eterna para el reino venidero. Te invito a que conozcas a nuestro Señor Jesús y que entre a tu corazón. Para ser honestos, sin este poder no podemos aspirar al reino de Dios. El Espíritu de Dios debe ser parte de nuestra vida, tal como la semilla de mostaza fue plantado en ese terreno para crecer, y también esa semilla de mostaza, que es Jesucristo en nuestro corazón, está dentro de nosotros y empieza a prosperar y a producir crecimiento espiritual. Amigos y hermanos, ¿dónde y cómo comenzar?
¿Cómo se empieza? Dios promete darnos ese poder para apartarnos del pecado, del miedo, del temor. Debemos obedecerles en todas nuestras áreas de nuestra vida. El mandato de iniciar el plan de Dios es el día que el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Él pronunció estas palabras convincentes que conducen a la vida eterna. Dice, arrepentíos y bauticen cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el Espíritu Santo. Están hechos los apóstoles. 2:38. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? O también consagración. Esta palabra no la escuchamos a veces con frecuencia. Significa que tenemos que dejar de acarrear problemas, angustias y tragedias, de vidas destrozadas, de problemas que no se arreglan fácilmente, que no lo podemos arreglar. Es cambiar de comportamiento destructivo y adictivo que no solo daña a nuestra propia vida, sino a nuestros demás familiares que nos aman y se preocupan por usted. Arrepentirse en sentido bíblico es mirarse en el espejo de la perfecta ley de libertad de Dios. Preguntarse si uno es oidor o hacedor de la palabra de Dios. Tenemos que tener una evaluación honesta en nuestras vidas. Si uno se siente cristiano, conoce a Dios. Comparar con el estándar de justicia definido en la ley divina de amor de Dios. Amigo que me estás escuchando, ¿quieres conocer a ese Señor que está ahí tocando en tu puerta y te dice a tu corazón, déjame dejarte esta pequeña semilla? Esto le ayuda a darse cuenta que le está faltando algo en su vida actual. Se ha luchado con una persona temerosa de Dios y siente que no está bien su vida. Hay que sacar lección de esta parábola, de este grano de mostaza, y que ese es el reino, que ha tenido un comienzo muy pequeño, pero tiene un gran alcance y potencial. El Señor Jesucristo está sembrando esta semilla en su corazón, para que usted lo acepte como Señor y Salvador. Ante Cristo, ante la confusión de sus discípulos, por falta de ese poder espiritual, que no habían capaces de superar el tenebroso poder del mundo demoníaco, acudieron al Señor y le preguntaron qué estaban haciendo mal. Y su respuesta tiene que ver con otra analogía, otra parábola. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviesen fe como un grano de mostaza, irías a este monte, obstáculo, cualquier cosa, problema, pásate allí, de aquí a allá, y se pasará. Y nada será imposible. Pero este género no sale, o problemas, digamos, no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17, 20, 21. O sea, es acercándose más a Dios, es aceptar a Jesucristo en tu corazón. Nunca subestimes el poder de Dios, su Espíritu Santo, para comenzar y terminar la obra perfecta en usted. Y esto está preparando espacios para sus seguidores en el reino venidero, sitios, moradas. Y ahora Él está trabajando dentro de su iglesia. Tal vez nosotros ahorita somos pocos, pero este cuerpo de la iglesia, nosotros y todos, serán evidentes cuando los seguidores de Dios sean transformados y su reino gobierne sobre todas las naciones en su segunda venida.
Vamos a orar. Primero quiero dirigirme a los amigos. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos, Señor, acá en forma virtual, siguiéndote, Señor. Padre y Dios bendito, quiero orar, Señor, porque ya no quiero tener esta vida, Señor, de miedo, de temor, de problemas, depresiones, de corazón roto, de relaciones lastimadas, Señor, de daño, Señor. Quiero que tú me limpies, me ayudes, Señor, en todos mis problemas, en todas mis angustias. Oh Dios, ahora sí, Padre, Señor Jesucristo, quiero que entres a mi corazón, perdones mis pecados, que tú me limpies, Señor, de todas mis maldades. Quiero ser, Señor, como tú. Entra en mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor. Padre Celestial, danos esa fe, Señor, ese poder de esta pequeña semilla de mostaza para que sea sembrada en nuestras vidas y crezca como un árbol frondoso en el cual podamos testificar como buenos ciudadanos en esta tierra de tu palabra, Señor. Como buenas personas, Señor, llevando el evangelio a otro, dejando de lado, Señor, a veces nuestras preocupaciones y temores, dejándolas en ti, Señor. Todo lo podemos en ti, que tú nos fortaleces y nos ayudas, Señor. Oh Padre bendito, quiero crecer más, Señor, en santidad y amor. Quiero llevar el evangelio a toda criatura. Ser el árbol de mostaza, ser sus ramas, Señor. Ser parte de ti, unido a todo el cuerpo de Cristo. Señor, bendícenos y guárdanos, Señor. Gracias te doy, Señor, por la fe que tú me das en tu Espíritu Santo. En nombre del Padre y del Hijo hemos orado. Gracias, Señor Jesús. Amén. Estimados hermanos, tengamos esa pequeña semilla y extendamos el reino de Dios y extendamos nuestra capacidad de crecimiento espiritual y seamos mejores, fieles testigos de Cristo y de su amor. Gracias, hermanos. Gloria a Dios y gloria a Dios.